Hola, ¿cómo están mis queridos auditores de Bellas, ni tan santas ni tan diablas? Otra vez en un nuevo capítulo, ¿verdad? De estos episodios donde hablamos de belleza y más. Donde desmenuzamos la belleza junto a mi amiga Jael Vergara, amiga y colega Jael Vergara. Así que la vamos a esperar un par de minutitos para que ella entre a esta sala y vamos a comenzar con el tema de esta semana. ¡No se vayan! Hola, mi Jael querida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pati? Súper bien, súper bien. Aquí esperándote. Te ves estupenda. Ya, gracias. Oye, bueno, estuvimos toda la semana pensando un poco en qué íbamos a hablar esta semana y tú me sugeriste el tema del lipedema, que lo encontré súper interesante, porque igual he visto como hartas cosas así como en las redes sociales y muestran unas imágenes y dicen esto es lipedema y la verdad es que no estoy tan de acuerdo. Así que igual me gustaría que habláramos un poquitito y que me cuentes un poco tú primero qué es lo que tú opinas del lipedema y ahí conversamos y lo desmenuzamos. Los desmenuzamos. Mira, Pati, esto es una enfermedad o una problemática que afecta más a mujeres que a hombres. O sea, la mujer tiene mayor predisposición. Pueden haber algunos casos de hombres, ¿ya? Y que esta problemática es en que se acumula grasa, la célula del adipocito, ¿cierto? Que está en la hipodermis, se acumula, pero no es que se acumule como, por ejemplo, homogéneamente, o sea, en todas las partes del cuerpo, no. En ciertas partes del cuerpo. Ya puede ser piernas, brazos, abdomen, o sea, se puede localizar en cualquier zona este depósito de grasa anormal, porque es un depósito de grasa anormal y está a nivel subcutáneo. ¿Qué es lo que influye también o qué es lo que las características que una persona puede decir, ya, yo tengo esta problemática o podría darse cuenta que tiene esta problemática? Es porque al palpar, al tocarse, va a tener malestar, o sea, dolor, molestia, sensibilidad, ¿ya? También se dice que esto puede ir acompañado de esquimosis y que puede haber algún factor ahí como hormonal. También puede ser asociado a lo que es microvasculares, ¿ya? Problemas vasculares. Eso básicamente. Y está bien en boga porque hay muchas personas que de repente pensaban que el lipidema era igual a lo que es la celulitis. Personas obviamente que no tienen el conocimiento, entonces cambian algunas cosas. Sí. Bueno, la verdad es que yo difiero un poco, ¿eh? Yo difiero un poco y te digo por qué. Porque, bueno, en realidad toda la descripción en general del lipedema es un poco lo que nosotros antes hablábamos mucho de lo que era la celulitis edematosa, que es una celulitis que en general se da en las piernas específicamente y que hace que la pierna tiene como forma de tubo, que no hay como una diferenciación entre el muslo y la pierna y la rodilla, es como que es como un poste, ya como un poste de alumbrado público, así más o menos. Ya, y bueno, y esa problemática generalmente está asociada a personas que pueden ser como muy delgadas hacia arriba, pero que hacia la cadera y todo lo que es la pierna son como mucho más voluminosas. Ahora, pienso que obviamente estamos en la época en que todos nos estamos preocupando de la figura porque viene el verano y finalmente es por eso que como que todo el mundo habla de este tipo de alteraciones y hay muchas veces en que muestran piernas que son un poquito más gordas y te lo explico porque yo siempre he sido de pierna gorda. Ya yo toda mi vida he sido de pierna gorda, mis hijas todas son de piernas gordas y realmente cuando nosotros adelgazamos, en general baja esa problemática rápidamente. Entonces, finalmente el lipedema está asociado a una problemática de aumento de peso y que tiene que ver con que yo creo que todo lo que es sobrepeso y obesidad son uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, porque realmente cada vez hay más gente con esos problemas. Es decir, yo me he impresionado porque hay gente muy, muy joven y yo me reía porque antiguamente mi mamá, que ya hace rato que no está en este mundo, pero mi mamá
ella siempre me decía, no, pero es que cada vez las mujeres chilenas están más gordas. Y ella me decía, pero mira, si están muy gordas. Y ella como que cuando estaba más viejita, como que se impresionaba y realmente, yo no sé si ahora porque estoy más vieja, capaz que me esté pasando lo mismo, pero en realidad cada vez veo mujeres jóvenes, pero extremadamente gordas y sobre todo en la parte inferior, en el tren inferior del cuerpo, es decir, caderas, piernas como exageradamente gordas. Y claro, desde ese punto de vista, por supuesto que hay un lipedema, porque hay una alteración vascular de todas maneras. Por eso es que los tratamientos para lipedema en general incluyen drenaje linfático, presoterapia, ¿verdad? Fajas envolventes o, mejor dicho, vendaje envolvente, porque ayuda mucho a la circulación. Pero obviamente hay una ingesta exagerada de comida o estamos alimentándonos como la guifa. Yo creo que en realidad por ahí va la cosa, porque tú vas, por ejemplo, sales y te encuentras con gente muy gorda que está o tomando helado, o comiendo chocolate, o comiendo papas fritas, y finalmente estamos ante una sociedad súper consumidora de productos que no nos alimentan, sino que nos rellenan de grasa. No sé si opinas lo mismo. Mira, Pati, yo tengo ahí también mi teoría, y esto lo baso en lo que te voy a decir en un estudio que hay en una revista científica, ¿ya? Que habla de que la persona que presenta el lipedema no va asociado al cambio de dieta, ¿ya? O sea, ahí podríamos ver, y que incluso si hay una persona que hace una cirugía bariátrica, tampoco significa que vaya a ser la solución para esta problemática. Entonces, a lo mejor la baja de peso, pero sí, es muy importante el tema de la alimentación. Pero yo voy a otra cosa, que también es mucho más económico para ti, y no lo estoy diciendo porque yo sea gordita, para defender team gorditas, no. Yo amo, sí, mi cuerpo como es, quisiera hacer algunos cambios, pero eh, es porque la alimentación en Chile en sí, si tú te quieres cuidar, a lo mejor pueden diferir de mí algunas personas que vean este podcast, es muy cara. Es muy cara y yo lo veo porque yo a mi hijo lo mando al colegio y yo le mando frutas. Y de vez en cuando alguna galleta. Mi hijo es delgado, tiene su peso normal, mi hija también. Y me sale mucho más caro darle una alimentación saludable. En cambio, si tú vas al mall o vas a un restaurante, ¿qué es lo más barato? ¿Qué es lo más económico? La chatarra, el helado. Entre más grasoso el helado parece que fuera mejor, ¿cierto? Entonces igual hay varias cosas que se van como ahí conjugando, pero también es importante obviamente la alimentación, porque yo siempre he creído, Pati, porque como también ahora, después que tuve mi hijo, estoy gordita, que uno tiene que ser, amar su cuerpo y, ¿cómo se dice? Ser positive del cuerpo, pero también hay que cuidarse harto, porque hay muchas enfermedades que se van desarrollando a raíz de toda esta problemática. Es que por supuesto, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Es decir, yo considero, y este tema de la alimentación es un tema de la alimentación que viene hace mucho rato, porque cuando yo tenía mi centro de estética, estuvimos un tiempo trabajando con nutricionistas y estuvimos también trabajando con psicólogas. Entonces, finalmente, cuando tú tienes un sobrepeso, no es solamente el sobrepeso porque te mal alimentas, ni tampoco porque tienes un problema de la tiroides o porque tienes un problema con las hormonas, sino que en realidad es un problema mucho más integral. Y ni te explico, porque tú todavía eres súper joven, ya, pero a mis 65 años, yo te digo, después de los 50 cuesta un mundo bajar de peso. ¿Por qué? Porque como que todo se te pega. Entonces, y como tú bien dices, alimentarse en forma sana, primero es súper caro porque es mucho más barato comprar galletas en el supermercado, es mucho más económico que comprar fruta. Aparte que la fruta, con la cantidad de transgénicos que tienen, oye, las frutas que te duran mucho porque tienen muchos transgénicos, la fruta que se te pudre rápido porque no tiene tanto transgénico. Entonces, si yo compro fruta y esa fruta me dura poco, la verdad es que es una fruta mucho más orgánica, pero finalmente me sale mucho más cara.
Ya, porque yo recuerdo que cuando yo era chica en mi casa, mi papá compraba cajones de frutas, ¿ya? Porque la fruta era parte de nuestra alimentación. Pero en la actualidad tú te compras un cajón de fruta y la verdad es que primero son unos precios prohibitivos para muchas personas, es decir, no tienen la opción de hacerlo. Y segundo, los cabros chicos están poco acostumbrados a comer frutas, pues entonces finalmente no comen, se comerán una fruta al día cuando deberían comer por lo menos tres. Entonces, finalmente estamos teniendo una problemática importante y eso realmente es súper jodido. ¿Por qué? Porque yo cuando estuve hace algunos años atrás en Estados Unidos quedé impresionada de la gente joven que andaba prácticamente con burrito para poder trasladarse porque el peso no le permitía caminar. Nosotros hicimos un viaje muy lindo en Estados Unidos conociendo muchos paseos naturales. Ya estuvimos en Yellowstone, ya estuvimos en varios parques nacionales en Estados Unidos y ahí tú te impresionas porque mujeres muy jóvenes, es decir, yo te estoy hablando 18 años, andaban en sillas como de ruedas porque no es que estuvieran inválidas, sino que era porque eran tan gordas que no podían caminar. Y eso está empezando a pasar acá en Chile también, es decir, estás viendo mujeres que están extremadamente gordas y, y yo no tengo un tema con la gordura, a mí la verdad es que las personas que tienen sus curvas y sus cosas, yo encuentro que está súper bien y lo que tú decías, uno tiene que amar su cuerpo, pero tenemos que ponerle un freno, hay que ponerle un freno a eso. Ahora, ¿qué me pasa? Me pasa que también está toda esta cosa como de asustar a la gente y decir, no, te muestran, por ejemplo, el otro día veía a un kinesiólogo que me dieron ganas de comentarlo, pero después no lo hice porque finalmente es una lata, porque estaba hablando y yo veía, eran unas piernas con celulitis, perdóname, pero eso no era lipedema, y él decía, no, es que esto es una enfermedad súper compleja. Entonces encuentro que también es como que, perdón, pero no podemos tampoco ponernos exagerados con respecto a esto. Es decir, primero tenemos que tener claridad de cuál es nuestro problema, es decir, tener claro cuál es mi índice de masa corporal, porque casi como que te da lo mismo el índice de masa corporal y no es así. El índice de masa corporal es importante tenerlo claro, que va a ir variando de acuerdo a la edad, va a ir variando también de acuerdo a la morfología de la persona, porque hay personas que tienen un esqueleto más grande que otras, así de simple. Hay personas bajitas como yo que tienen un esqueleto más grande como yo y hay otras que son del mismo porte pero tienen un esqueleto más chico, entonces son más menudas, ¿te fijas? Entonces no es igual, primero. Segundo, hay que saber usar los calipers, si tú estás haciendo un tratamiento corporal, saber usar el caliper, saber medir cómo está esa grasa, ¿verdad? Y de acuerdo a eso determinar el tratamiento que le vas a hacer a tu clienta. Entonces, está bien, yo puedo distinguir el lipedema por las características que tú decías, por supuesto, pero en un lipedema yo no puedo poner cavitación, por ejemplo. Entonces, ahí es donde viene la otra problemática. ¿Qué tratamiento le vas a hacer a esa persona? Entonces, lo ideal es siempre usar drenaje linfático manual. El drenaje linfático manual es espectacular para ese tipo de problemáticas porque soluciona el problema vascular y te ayuda mucho a desintoxicar. Pero ¿qué pasa con el drenaje? ¿Por qué la gente no lo hace? Ay, porque es muy lento. Ay, profe, no, es que a mí me carga hacer drenaje porque la gente no me paga por el drenaje lo que yo quiero cobrar, pero si yo hago cavitación y le pongo ultrasonido y le hago radiofrecuencia y hacen unos rollos que finalmente son atroces para ese tipo de clienta. Entonces, ¿qué estamos haciendo profesionalmente hablando? No estamos solucionando el problema porque finalmente tenemos que ver el problema como una cosa súper integral. Y también, ahora viene la otra parte, que es una parte como mucho más esotérica y que tiene que ver con la parte cuántica, porque finalmente nosotros somos un reservorio de memorias pasadas de mucha gente que tenemos en nuestra familia. Entonces, hay familias donde tenemos como fijo este tema de la obesidad, del sobrepeso, y obviamente que va a ser mucho más difícil trabajar con esas personas. Entonces, yo recuerdo que cuando yo tenía el centro de estética, para nosotros era súper importante en la anamnesis preguntar qué pasaba con la gente de tu familia, si había sobrepeso, si había obesidad. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver no con una cosa genética, sino que con una memoria que te queda en la célula finalmente. Entonces,
lo típico de la mamá, que ya, tú estabas triste y te daba un dulce, por ejemplo. Eso tiene que ver con niños que van a satisfacer sus frustraciones con cosas, con comida, y ahí viene todo el otro tema, que yo creo que lo tenemos que dejar para otra sesión, que tiene que ver con esta parte de la ansiedad. Entonces, yo pienso que sí hay lipedema en la población, pero tenemos que diagnosticarlo bien, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. No todas las celulitis son lipedema, no todas las gorduras son lipedema. Hay gente que está gorda porque tiene sobrepeso, entonces tú tienes que ir a un lugar donde te hagan una buena evaluación. Por eso es que uno tiene que ir a una cosmetóloga, un esteticista profesional, que te haga un buen análisis, que te haga, ¿verdad?, que te mida bien, que te haga una medición, que te haga una buena anamnesis y que te haga un desarrollo de tratamiento adecuado. No porque te pongan muchas máquinas, ese tratamiento va a ser mejor. Y eso yo creo que es algo que tiene que quedar como claro. Sí. Yo siempre he pensado que un tratamiento corporal, claro, uno lo puede acompañar como con la aparatología, pero como un complemento. Siento que eso va a un complemento a lo que es la terapia manual, a si uno hace un drenaje, tiene que ser propiamente tal manual la técnica del drenaje. eh, no sé, usar aparatologías con drenaje. Yo soy más de la antigua con respecto al drenaje, todo manual, no acompañarlo, a menos que primero haga sesiones de drenaje y después haga otras sesiones de acuerdo a lo que necesita la clienta. Pero siento que las aparatologías son un complemento, pero hoy en día también he visto que entre más aparatología tengo un protocolo, es como el boom, es mejor y las clientas se guían por eso. Siento que con maniobras manuales también nosotros podemos lograr resultados. Claro que nos vamos a cansar más, porque obviamente hacer maniobras manuales te cansa más, te agota más, pero también hay resultados. Para todo Sí, hay lugar. lo que pasa es que los tratamientos de esa manera son más personalizados. Es decir, ahora, obviamente, si yo tengo mucho edema, la presoterapia es una súper buena opción, porque nunca vas a drenar igual que con la presoterapia. Es decir, yo, por ejemplo, y te lo digo, cuando a mí me operaron de mi cáncer, yo desarrollé un edema. Bueno, yo tengo un edema crónico en esta mano, en este brazo se fijan que está como más gordito, más parejo, porque tengo un edema crónico en el brazo. Entonces, cuando hay edemas crónicos, cuando tú te pones presoterapia, a mí me han puesto presoterapia en este brazo y es maravilloso, es espectacular y es más rápido y todo. Obviamente, cuando hay edema de ese estilo, la presoterapia es una súper buena alternativa, ¿ya? Pero no es la única. Es decir, si yo no tengo la posibilidad de hacerme presoterapia porque a lo mejor es muy caro el tratamiento, me pueden hacer un drenaje linfático corporal manual, que, ojo, que no es un tratamiento económico. ¿Por qué? Porque el drenaje corporal necesita mucha preparación y necesita un tiempo, pero realmente los resultados son fabulosos. Entonces, ojo con eso, porque uno además también puede ayudar en la casa con algunas cosas que puede hacer, que tu esteticista te puede decir. Y también otra cosa que yo quiero dejar así como en el tintero, que no lo vamos a hablar hoy día, es el tema de la nutrición, porque finalmente una cosa es hacer un plan de alimentación, que es distinto a hacer dieta. Ya, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con las dietas, porque generalmente las dietas tienen rebote. Entonces, yo creo que ahí es sumamente importante el manejar a esa persona de forma mucho más integral. No sé qué opinas tú. Sí, sí, es verdad, Pati. Yo que últimamente he sido consumidora de diferentes tipos de dietas, ¿ah? Creo que es como una persona bien sabia me dijo la otra vez que tenía que comer con conciencia. No como comer con pena o sino disfrutar de lo que comía, pero alimentarme saludable. Entonces lo encontré muy cierto porque la verdad es que nosotros tenemos el estrés que también nos va dejándolo en el tintero. El estrés también es un detonante para la subida de peso y que nosotros lo miramos súper a huevo porque pensamos que solo el estrés nos afecta en la parte como mental, pero también nos afecta en la parte de la subida y bajada de peso. Absolutamente, pero lo que pasa, pues, Jael, es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que sí, hay que hacer una comida con conciencia, pero de repente pedirle eso a una persona, por ejemplo tú misma, que tienes dos hijos, que tenéis que mandar a uno al colegio, que tiene que pasar el furgón en tal hora, que el otro se te enferma,
perdón, pero no siempre vas a poder comer a conciencia. Dime si no, a mí me pasa de repente, te fijas que, oye, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro y de repente te tragas la comida. Entonces, también uno tiene que entender y ponerse en el otro lado, porque a mí me pasó durante un tiempo, que fue un tratamiento súper bueno que yo hice con una nutricionista y que hablábamos justamente de esto, que fue súper bueno el tratamiento, pero de repente era como demasiado idealista, porque no toda la vida tú puedes estar así, ¿ya? Es decir, uno no está toda la vida como zen, así onda, no, es que hoy día estoy súper zen, entonces voy a sentir el gusto de la comida. Es decir, si te ponías a hacer eso, finalmente estáis como 1 hora comiendo y en realidad lo que tienes son 10 minutos. Imagínate esas personas que además comen en el trabajo. Es decir, discúlpame, pero te dan, ¿cuánto? ¿Media hora? A mi hija, ponte, le dan media hora para comer. ¿Ya? Y en esa media hora tiene que comer. Entonces, y más encima estás comiendo con otra gente. Entonces, tampoco podía estar como... entonces, de repente, igual, uno tiene que decir, bueno, ¿y qué hago si me pasa eso? Así que yo creo que sería súper bueno que en la próxima sesión, porque por ahí tengo una cosa bien interesante que contarte que yo creo que te va a gustar. Ahí vamos a ver si me funciona, porque yo te diría que me está funcionando, así que ahí te la voy a comentar, te la voy a contar, porque yo creo que va a ser algo que a ti te va a gustar mucho. Así que eso lo vamos a dejar para en un próximo capítulo. Ya estamos en la hora en que se nos acaba, porque la verdad es que hoy día quisimos como enfocarnos en esto porque es el tema del verano. Vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad, Jael? Vamos a seguir hablando de esto porque creo que es un tema que merece como varios capítulos, es un tema interesante, así que vamos a seguir tocándolo. Mándenos sus comentarios si es que quieren que hablemos algo en particular, pero piensen en la palabra cuántico. Yo estoy hablando de algo como trabajar mi cuerpo en forma cuántica, ¿ya? Está interesante, así que ahí se los dejo ahí para que lo analicemos en un próximo capítulo. ¿Te parece, te tinca? Me parece, Pati, súper. Súper, ya fantástico. Entonces, nos vamos a despedir y, por supuesto, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, a Jael en Jael V Studio, ¿verdad? En su Instagram. Y ahora se integró el Instagram de cosmetologiachile.oficial, que lo tienen que seguir porque es parte de lo que es nuestra comunidad de cultura estética, es decir, es Cultura Estética by Cosmetología Chile. Ahora tenemos ese Instagram, así que síganos. Por supuesto, también en mi Instagram, _Pati Bernal, en mi Facebook como Patricia Jimena Bernal, en Spotify como Bellas, ni tan santas ni tan diablas, en TikTok como Ni tan santas ni tan diablas, y por supuesto sigan viendo nuestros cursos en www.cosmetologiachile.com, donde tenemos cursos gratuitos y también pagados, y hay unos cursos súper interesantes y unos talleres bien interesantes que pueden ver ahí. Y también, por supuesto, síganos con nuestras masterclass, que tenemos masterclass gratuitas. Estamos todos los meses, casi, o cada 2 meses, haciendo masterclass gratuitas para todos ustedes. Así que felices de poder compartir, y nos estamos viendo en el próximo capítulo, Jael, a donde seguiremos analizando esto de la gordura, los tratamientos para adelgazar, el lipedema, la celulitis y muchísimo más. Así que nos vemos. Chao.